Hola amigos, bienvenidos a Shaper Talks, el podcast de EY Shapers Running 2026. Un gusto saludarles, mi nombre es Adolfo Álvarez y en cada episodio voy a comenzar a conversar, a platicar con personas que forman parte de esta firma y que tienen algo en común. Encontraron en el movimiento una forma de trabajar mejor, liderar y conectar con los demás de una manera distinta. Y hoy, ¿por qué no? Tengo el privilegio de hablar con alguien que no solo apoya a este programa desde su posición, sino que además en algún momento también dentro de su carrera lo promovió y ya nos contarán un poco más de eso. Se trata de Carlos de la Fuente y él hoy nos va a hablar de por qué tocar el piso con nuestros pies, salir a la calle, hacer ejercicio y sobre todo invitarlos el próximo 28 de junio al bosque de Chapultepec, al pulmón de la Ciudad de México, para juntos cruzar esa meta. Pero hoy vamos a dejar que quién mejor que nadie que Montserrat Mares, quien nos presente a Carlos de la Fuente antes de iniciar esta interesante conversación de Shaper Talk. Montserrat, muy buenos días, adelante, un gusto tenerte. Gracias, Adolfo. Hola, buenos días. Bueno, estamos grabando en día, entonces muchas gracias por estar presente, Carlos. Vamos a platicarles un poquito de la gran trayectoria que tienes y les voy a platicar un poco de Carlos. Carlos de la Fuente es un destacado profesional mexicano con una trayectoria de más de 3 décadas en el ámbito de la consultoría fiscal, el capital humano y la seguridad social. Actualmente se desempeña como director general de Mancera en Iguay, México, cargo que ocupa desde julio de 2024, consolidándose así en la cima de una de las firmas de servicios profesionales más importantes del país. Carlos es egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde obtuvo el título de contador público y con especialidad en impuestos. Sin embargo, también cursó una maestría en impuestos en la misma institución. Durante su etapa universitaria fue también practicante de fútbol americano, lo que habla de su carácter competitivo y de trabajo en equipo. Su liderazgo trasciende en el ámbito empresarial. Fue presidente de IMED, Grupo Ciudad de México, una de las asociaciones de ejecutivos de finanzas más influyentes de México. Asimismo, ha tenido un compromiso activo con causas sociales. Es vicepresidente del Consejo de la Fundación Salvati y vicepresidente del Rostro Humano de la Contaduría, organización enfocada en la infancia. Actualmente, bueno, les voy a compartir un poquito más, que sé que él nos va a compartir, pero bueno, ¿qué deportes le gustan? Fútbol americano, béisbol, soccer, deportes de autos, motos, embarcaciones, bicicletas de aventura, entre otros. ¿Cuáles ha practicado? Béisbol, fútbol americano, natación, tenis, squash, racquetball y pádel. ¿Cuáles practicó? El jogging, senderismo y bicicleta de montaña. Y bueno, ya que conocimos un poco de su trayectoria tanto profesional como en el deporte, vamos a hacerle una primer pregunta en este sentido, que sabemos que tú organizaste un club de running de Iguay hace unos años. ¿Cómo empezó eso? ¿Fue una decisión formal o simplemente un día saliste a correr con alguien del equipo? Hola, querida Monse, Adolfo. Y bueno, pues a los que nos vayan a escuchar, los saludo también, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, en algún momento y de forma así, digamos, no tan planeada, pero creo que a veces como salen mejor las cosas, nos empezamos a reunir en buena medida, pues sí, fui promotor de esa idea. Y además, digamos que se prestaba porque ya estábamos en las oficinas donde actualmente estamos, ahí en Antara. Entonces nos reuníamos los sábados en la mañana y salíamos de ahí caminando para empezar a estirar y calentar.
hasta la esquina, hasta la de Ferrocarril de Cuernavaca, y ahí tomábamos la ciclovía para irnos hacia la segunda sección de Chapultepec. Y pues empezamos primero con un trayecto corto hasta de ese punto donde les digo, de la esquina de Cervantes, perdón, de Ferrocarril y Ejército, donde está ahora la construcción, hasta la entrada son 2,5 kilómetros más o menos. Es que si íbamos y volvíamos ya eran 5, y con algunos desniveles. Entonces pues no está tan simple la ruta. Y obviamente pues empezamos a entrar a la segunda sección, y ya le íbamos alargando, ¿no? Hasta el extremo empezamos, insisto, corriendo tal vez los 5 o los 7 kilómetros, pero le fuimos alargando hasta completar. Cada salida era de 12, por ahí más o menos, 12, 13 kilómetros, depende de lo que hicieras adentro, ¿no? Porque adentro pues siempre hay opciones. Los que conocen bien la segunda sección lo saben, ¿no? La misma pista del Sope, que es tradicional correr ahí. Simplemente le puedes agregar 1 o 2 kilómetros más, bueno, por cada vuelta, ¿no? Lo que tú quieras. La vuelta del lago también, que es muy linda. En fin, hay varias alternativas. Es que siempre era una ruta que repetíamos, pero que no se nos hizo aburrida. Nunca se nos hizo aburrida. Y luego se empezó a agregar más gente pues obviamente en esa inercia, y sí se formó un buen grupo, algunos socios, colaboradores también de la firma. E igual cuando llegamos a salir en las juntas anuales de socios, logramos salir a correr juntos. Hay socios que son verdaderos semiprofesionales. Yo me considero bastante amateur, pero hay semiprofesionales que corren con muy buen pace, con muy buen ritmo, y ya con bastante disciplina, y lo han hecho por muchos años, sobre todo con constancia, que creo que es la parte importante. Y llegamos a salir juntos a correr en Cancún o en alguna de las plazas donde íbamos a reunirnos una vez al año, los socios, que como saben se hace una junta también de la firma. Así es que, pues eso fue la historia de ese grupo. Lamentablemente, pues ya no nos dio a algunos el tiempo, o a otros, otra vez el tema de la constancia, pues desinfló ese grupo. Algunos de los que íbamos más constantes se cambiaron a otra plaza. Creo que la mayoría siguen la firma, afortunadamente, pero pues ya andamos cada quien por su lado, ¿no? Carlos, dicen que el músculo o los músculos tienen memoria. Seguro. Entonces, lo bonito de todo eso es que cuando uno retoma, como que tu cuerpo dice, ah, yo me acuerdo de esta sensación y sé lo bien que lo pasábamos. ¿Por qué Oye, crees tú ya no, fíjate, que... perdóname, Adolfo, disculpa. Déjenme, les digo, además, es que me vino ahorita a la mente cuando lo mencionaste. Nos fuimos, digo, con la constancia, pues obviamente desarrollamos hasta eso, pues buen ritmo, y parte de ese grupo nos inscribimos, ya no me acuerdo en qué año, pero si recuerdan había una serie de carreras de una marca de tenis que promovía diferentes distancias, ¿no? Creo que Ujú. era de 8, había una más corta, ¿no? Como de 6, y luego una de 10, hasta llegar a 21. Hicimos toda la serie completa. De hecho, esa es la distancia más larga que he corrido, 21. Y no me fue mal. Tampoco digo, rompí el récord mundial, pero pues rompí el mío, ¿no? Y eso creo que es más que suficiente. ¿Y por qué crees tú que alguien que ha hecho tantos tipos de deporte de la noche a la mañana empezó a interesarse por el running? ¿Qué tiene el running que capta a las personas? Fíjate, digo, primero porque tengo muchos amigos, en la casa. Al menos uno de mis hijos es triatleta, bueno, es Ironman, y parte de la disciplina de la corrida, ¿no? Entonces, pues aquí, eh, digamos que lo vivo también en la casa. Y ahora no solo con mi hijo, con su pareja, con mi nuera, que lo hacen también, ¿no? Ellos se conocieron en ese ambiente y ahora viven, pues juntos. Pero pues digamos que siempre fue parte de mi vida, ¿no? A lo mejor no lo hacía con tanta constancia, pero siempre fue parte de mi vida. Pero te voy a decir por qué. No lo mencioné, pero el deporte que más he practicado ha sido la bicicleta de montaña. Tengo muchos años, veintitantos años haciéndolo, casi 30.
Y para una salida en campo, digamos, con desniveles y con retadora, pues, de montaña, necesitas buena condición física. Entonces, consideré que el jogging me iba a dar la suficiente, me daría, y así fue, me da la suficiente condición para poder después hacer rutas de montaña, ¿no? Ese fue como siempre yo digo, en mi filosofía ranchera, eso fue. Perfecto. Cuéntame algo. Se habla mucho dentro de EY, de Shape the Future with Confidence, la confianza. ¿Cuándo, cuándo de esa confianza crees que viene de cuidar tu cuerpo y que además la conexión que hay entre cuidar tu cuerpo, evidentemente la salud mental y todo eso forma parte de un todo que va de la mano con tu capacidad de afrontar retos, resiliencia, etcétera? ¿Sientes que definitivamente el deporte apoya o promueve que uno como persona pueda tener más confianza? Definitivamente, yo creo que yo lo veo como disciplina, ¿no? Porque de hecho quienes son constantes, quienes logran mejorar sus tiempos y demás, pues es como un proyecto, ¿no? Es algo a lo que, es más, cada salida a entrenar o en una prueba que tú mismo te anotes, aunque pueda ser simple, pues siempre va a llevar ese componente de lo que se necesita para lograrlo. Y lo que se necesita para lograrlo primero es creer en ti, confiar que vas a llegar bien y vas a terminarlo bien y hasta probablemente mejores el tiempo, ¿no? Hay personas que en esta carrera que tenemos el próximo 28 de junio ¿Mm? va a Ahí voy. ser su primera carrera. Entonces, ¿qué les puedes decir a aquellos que uno están los que decidieron aventurarse, pero hay otros, y me atrevo a decir que deben ser la mayoría, que no saben si dar el paso porque probablemente tienen el miedo de hacer un oso o de no llegar? ¿Qué les puedes decir a ese grupo de personas que todavía no han tomado la decisión? Pues yo lo primero que les digo es que si ya tienen el interés, lo hagan. Es una buena oportunidad para probarse y para demostrarse a sí mismo que las cosas se pueden hacer. Siempre anima mucho que sea en un ambiente controlado. Algo que les voy a decir, nadie va a estar checándoles el tiempo ni viendo si van cansados o no. Así es que lo que tienen que hacer es calcular bien la distancia y el tiempo. Para los que vamos a correr, pues hay 5 y 10 kilómetros, ¿no? Elijan la distancia correcta. Yo no puedo decir que no corran 10, no puedo decir que corran solo 5. Cada quien sabrá, pero sí, bueno, primero hay que prepararse, ¿no? También hay mucha lectura al respecto para cómo, pues, estar bien para una prueba. Y, y lo segundo, bueno, pues sí requiere cierto entrenamiento. No se necesita tampoco que previamente hagan todo un tratado para, no sé, para mandar cohetes a la luna, pero sí no ir tan improvisados, porque eso también pues, puede generar algún riesgo, ¿no? De lesiones, de alguna desajuste, ¿no? De los niveles de salud que pues, pueden desanimar. Pero digo, por ejemplo, 5 kilómetros pues son manejables y pueden, inclusive pues nos podemos juntar varios y nos ponemos de acuerdo con algún ritmo adecuado y eso anima a que en grupo se logre, ¿no? Eso también es muy divertido. Porque a veces hacerlo solo, pues la cabeza empieza a volar, ¿no? Y aunque para algunos no represente gran cosa 5 o 10 kilómetros, pero para quienes van por primera vez, pues sí hay que hacerlo bien. Hay que tener el calzado adecuado, tampoco se necesita un calzado que vaya a representar o digo el más caro del mundo, pero sí algo adecuado. Hay mínimos indispensables. La ropa, ¿no? Bueno, la playera, pues se la vamos a proporcionar. Y es una playera adecuada, aunque no lo crean, para poder hacer el ejercicio. Pero el short, hasta las calcetas que vayan a usar para los que usan calcetas para correr.
En fin, hay muchas cosas que hay que cuidar como mínimo básico para que vayan bien y sea una experiencia placentera, ¿no? Y digan, ah, pues lo logré y no me costó dejar ahí el alma en el camino, ¿no? No se me quedó un pulmón a mitad de la calle. Claro, Lo que exacto. hemos visto es que se han hecho ya 2 sesiones de las 4 previstas de entrenamiento pre-carrera. Y platicábamos antes de la grabación, Monse y yo, que estamos muy contentos por la acogida que ha tenido. Inicialmente vimos un grupo de 10, ya ahorita el último grupo fueron casi 20 y siguen llegando solicitudes de preparación. Y recuerdo que en el foro que ustedes estuvieron recientemente, la palabra que resonaba muchísimo en Iguay es creación de comunidad. Entonces, ¿será que esto es más un pretexto para reforzar la comunidad más allá de solamente pisar el asfalto? Es correcto. Yo así lo veo y es la oportunidad para que nos encontremos casi 1000 personas ahí y vivamos lo que se siente no estar en ese grupo, pero para nada se debe de interpretar como algo donde, insisto, no te vas a sentir seguro, ¿no? Yo la verdad, pues ya he tenido experiencia con diferentes pruebas, siempre no tan complejas, pero sí, no dejo de estar ahí. Y la verdad es que, pues ya cuando lo vives una vez, lo repites y lo repites, pues vas tomando esa confianza que te da la experiencia. Y la verdad es divino, convivir, ¿no? Y que nos encontremos ahí, pues en la ruta y en el camino, y a lo mejor hasta decidamos, insisto, hacer grupito y irnos en ritmo, ¿no? Y bueno, sí, Sí, olvidé bien que estamos ofreciendo, bueno, tú has apoyado mucho, Adolfo, para empezar a compartir, ya tuvimos, entiendo que 2 sesiones, ¿no? sí. La primera fue muy emotiva porque pues se compartieron experiencias de quienes tal vez igual, ¿no? A lo mejor empezaron ahí con esa duda que luego no lo hago y ahora son de verdad, como yo dije ese día, pues semiprofesionales, ¿no? Totalmente. Y yo quiero hacerte una pregunta justo. Bueno, antes compartir que la verdad el EY Running Club se origina de manera muy natural. El año pasado empezamos 53 personas y hemos mantenido el grupo e incluso se han unido más y de las cuales no necesariamente es que nos vayamos a correr en un solo día todos, ¿no? A lo mejor coincidimos en un día otros, en un día diferentes grupos, pero eso ha hecho esta comunidad, ¿no? Pero regresando un poco justo a tu perfil, a lo que actualmente tú representas en EY, me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Cómo el deporte ha influido en tu estilo de liderazgo? Porque sabemos pues que has practicado, ahorita que compartimos los diferentes deportes, ¿no? ¿Tú Ujú. reconoces algo, o sea, de cómo el deporte ha influido en tu estilo de liderazgo? Sí, definitivamente te dejan enseñanzas, los deportes. Y ya lo mencionaste, por ejemplo, el americano lo practiqué, ahí voy a corregir porque dijeron que Sí. en la etapa universitaria, pero Ajá. jugándolo desde chico, desde las Wow. categorías más chicas, o sea, digamos, toda la primaria, toda la secundaria, la educación media superior, que es la preparatoria, y cuando llegué a la universidad todavía un año lo practiqué, después ya no, ahí se quedó. Pero porque ya no daba yo el peso para la categoría, entonces ya no pude seguir jugando. Pero, por ejemplo, el béisbol, que ya lo mencioné, que me gusta mucho, lo practiqué de chico, lo sigo viendo. Y si lo observan, es un deporte, para algunos es aburrido, pero es un deporte de reglas muy interesantes, no digo de reglas nada más así por decir, sino pues se va a malinterpretar, al contrario, donde las reglas son muy interesantes, muy pensadas. Se usa mucho la estadística, muchos no lo saben, pero el roster de bateadores no sale si no hay una base estadística de números. Cuando se practica, sobre todo en el amateur, algo que me gusta mucho del béisbol y que al menos en México sigue ocurriendo y creo que se practica mucho en las ligas menores. Mis hijos jugaron los dos varones béisbol
acá en México, y los apoyábamos mucho, y nos gustaba mucho porque a los niños les enseñaba también muchas cosas buenas. Digo, más allá de las reglas y la disciplina, a entender estas cosas, a entender, a hacer estrategia, a entender las señas, ¿no? Hay señas, aunque parece mito, pero es verdad, todavía se juega con señas el béisbol. Es otro lenguaje, ¿no? Que existe alrededor de todo esto. Pero es muy, muy interesante, por algo se llama el rey de los deportes, tradicionalmente así se le ha conocido. Y sigue siendo un deporte muy bonito, que en México se practica y se practica en diferentes niveles. Tenemos ligas muy, muy interesantes en México de niños. Es más, en algún momento insistimos, un pequeño grupo de padres, cuando teníamos llevamos, bueno, apoyábamos a los niños jugando béisbol para las ligas menores de Estados Unidos, que son promotoras del béisbol, para la base para las mayores, que además practican, hay un mundialito, ¿no? Muy conocido en Estados Unidos, en Williamsport. Ellos vinieron a México a insistir y a empezar a hablarse con las ligas para identificar niños. Ya se han llevado niños o jovencitos ya a las puertas de entrada de las ligas mayores, etcétera, ¿no? Digo, eso es, digamos, el efecto, pero me regreso a lo que yo decía. Sin duda, sí te aporta cosas. Si tú quieres, te aporta cosas, ¿no? Y la verdad me aportó. Estoy omitiendo hablar solo de disciplina o de reglas porque así no se va a malinterpretar. No, no, te forma carácter, te hace ser humano, ¿no? Porque si además el mismo deporte que practicas te insiste mucho en la no violencia, en otras cosas, ¿no? Pues aporta valores adicionales que no solo, insisto, son exclusivamente las reglas con las que el deporte se practica y la disciplina que eso te enseña. Claro que tienes que ser disciplinado y tienes que aprender las reglas para poderlo practicar, pero eso nada más es la puertita de entrada. El resto, pues es muchísimo más, ¿no? Lo que produce. Y además posicionalmente también está por medio la salud, ¿no? Pues un jugador por ejemplo, de béisbol profesional, o bueno, hasta amateur, o un jugador de fútbol, o cualquier disciplina que se practique, pues evidentemente lleva un entrenamiento físico, ¿no? Lleva el estar en perfectas condiciones en la parte física, pero también la parte mental. 100% coincido y hay algo que también vemos mucho en la organización de los eventos y es que cuando las personas fallan en el deporte, fallas un batazo, fallas una canasta, fallas un gol, aprendes a fallar porque si fallaste quiere decir que lo intentaste y si lo sigues intentando, seguramente tarde o temprano lo vas a lograr. Así que iniciativas como la que ustedes están promoviendo para que las personas crucen una meta. Probablemente ahorita tu meta principal es lograrlo. Y sobre eso, ya cerrando este episodio, este primer episodio de Shaper Talks, Carlos, tu invitación a quienes están pensándolo y que todavía no han dado ese paso para estar el día de la carrera en el evento, ¿qué les puedes decir? Sí, digo, no obstante, lo primero que les tengo que decir es que tenemos cupo limitado, así es que no la piensen mucho. Todavía tenemos algunos lugares, pero afortunadamente siempre topa el cupo, entonces nos daría mucha pena que alguien se nos quede que tiene la intención. Pueden hacerlo ya, registrarse y confirmar que ya queden listos para la carrera, porque además es padre, ¿no? Porque recibes la playera, están muy lindas, el diseño de este año no es la excepción también, bueno, todos los años se va mejorando siempre el diseño y es padre tenerla además, es por un lado. Por otro lado, pues sí, que se animen. Como yo siempre lo digo, es muy elemental, pero es totalmente cierto. Y alguien lo dijo en la primera sesión que platicamos la otra ocasión. Este, la prueba es contra ti mismo. O sea, digo, si alguien se siente capaz de pasar, o salir adelante y llegar antes que todo, está bien, será bienvenido y será reconocido, pero si no, y si llegaste en el 10º, en el 40, o llegaste a la X, tiempo,
el chiste es llegar, ¿no? Y conseguir el resultado y además las medallas son muy bonitas también, conservarlas. Entonces hay que completar el círculo, pues, y competir contra uno mismo, fíjense su tiempo, eso sí, prepárense lo mejor que se pueda y pues traten de cumplirlo, ¿no? Les voy a compartir algo. Mi hijo más chico se está preparando para su segundo Ironman y va a acompañarnos a correr como parte de esa preparación con 10 kilometritos. Así es que, pues para todo sirve. Digo, lo pongo como ejemplo, ¿no? En diciembre pues fue seleccionado para ir a correr esa prueba en la Patagonia chilena. Entonces es el Patagon Man. Entonces está preparando y como parte de esa preparación, pues le pedí que nos acompañara corriendo 10 kilometritos, ¿no? Que luego no son los más rápidos, pero son constantes y logran las metas. Eso es lo importante, ¿no? Pues muchísimas, muchísimas gracias, Carlos de la Fuente, Montserrat Mares, quien es la organizadora de todo este gran evento y de todo este gran movimiento. Montserrat, para cerrar, tu mensaje también invitando a la inscripción para esta carrera. Pues bueno, en Daily Express, que es nuestro medio interno, viene toda la información, tanto de la carrera como de los entrenamientos. Todavía quedan 2 entrenamientos. Y Monterrey, Guadalajara y Querétaro ya estamos muy prontos también de compartir la fecha, pero pueden ir entrenándose. También están los entrenamientos digitales. Tuvimos ya nuestro primer panel con compañeros de EY que nos compartieron su experiencia. Entonces los invitamos a unirse y a correr juntos. Muchas gracias. Gracias a todos y bueno, el primer episodio de EY Shapers Running 2026 en Shapers Talk y nos vemos en la meta. Hasta pronto. Nos veremos.